Me pusiste contra la pared y me enfrentaste, pero empezaron unos temas muy lamentables de corrupción. Entonces a mí me dan a alguien en la mesa que pueda provocar fácilmente y mira que he cometido muchos errores porque a veces me voy por la parte personal, pero yo me hice en una escuela periodística donde nos enseñaron que era mejor que a México le fuera mal a que a México le fuera bien. Hoy en Fútbol de Cabeza, polémica total. El periodista David Faitelson y muchos temas que tendremos que platicar. Estén pendientes, Fútbol de Cabeza, suscríbanse. Señores, bienvenidos a Fútbol de Cabeza, hoy con un invitado, pues diría yo, polémico en todos sentidos. Es una gran persona, quiero decirles, y no lo digo yo, lo dice mucha gente. Pero ha habido grandes jugadores, y recuerdo uno, Carlos Muñoz, y varios que ha habido, que fuera de la cancha, extraordinarias personas. Dentro de la cancha se transformaban. Hoy está con nosotros David Faitelson. David. Ricardo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte y gracias por invitarme. Quería tener esta oportunidad contigo hace mucho tiempo para dejar en claro muchas cosas que han pasado en mi relación contigo y que creo que de alguna manera la gente no alcanza a comprender bien. Pero bueno, ya lo platicaremos. Vamos a hablar con toda libertad de todos los temas que tú quieras, David, absolutamente, y directamente y francamente, porque son muchos. Yo sé que tu historia es, y quiero empezar por ahí, que tu historia es muy rica, porque pocos conocen que naciste en Israel. ¿Nos puedes rápidamente dar una idea? Sí, mira, mi padre mexicano, de abuelos ucranianos, de origen judío, mi madre cubana, católica, un matrimonio mixto, se conocen en La Habana, mi papá viaja a La Habana, tiene negocios allá, se casan allá, estalla la revolución de Fidel Castro y entonces deciden irse de Cuba, mi papá lo pierde todo y dice, vuelvo a México, México le dice, tú sí puedes volver, tu esposa no, porque es cubana.
Entonces surge Israel como una posibilidad porque es un país que buscaba nuevos inmigrantes y te ayudaban con trabajo. Mi papá no tenía nada, absolutamente, había perdido todo. Tenía una empresa de taxis, de autos de alquiler en La Habana y lo había perdido todo, se lo quitaron todo. Entonces se va a Israel, yo nazco allá, viví 8 años en Israel, en un pueblo muy pequeño, en el desierto del Negev, a unos 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Y nada, yo tengo una vida ahí plena, maravillosa. Mi padre siempre fue un amante de los deportes, me inculcó el amor por un equipo de fútbol, íbamos mucho a los juegos de fútbol, sobre todo a Tel Aviv, porque en aquel entonces, los 70s, nada más había un estadio en Israel con tribuna, los demás eran estadios más rústicos. Y a los 8 años, y yo viviendo una vida, la verdad, fantástica, porque vivía una vida de pueblo. ¿Hermanos? Tengo mi hermana Silvia, 9 años más grande que yo, vive en Israel, casada con un mexicano, pero se fue a vivir allá. Y mi hermana Bacheva, que es productora, trabaja en Televisa, trabaja con Denise Merker hace muchos años. Pero realmente yo vivía una vida muy feliz porque era una vida para mí de campo, cuando nos conocíamos todos. Vivía yo en un pueblo que era de inmigrantes sudamericanos, judíos sudamericanos, argentinos, uruguayos. A mí me llamaba mucho la atención que los fines de semana hacían unos asados maravillosos y se ponían de un lado del otro a discutir, uno con una camiseta con una franja roja, decía, ¿qué es eso? Y los otros con una azul, con una amarilla por acá, y discutían y se peleaban y había mucha pasión. Y así fue el desarrollo de mi vida. La verdad es que lloré el día que tuve que venir a México, lloré. ¿A qué edad llegaste? 8 años, yo tenía mi perro, era una vida, Israel era una vida no había tanta diferencia social, cosa que obviamente al llegar a México la sentí enseguida, claro, porque íbamos a una escuela, me pusieron en una escuela judía donde la diferencia económica entre mi familia y las demás familias pues era importante, y a esa edad lo vas notando, lo notabas mucho en el pantalón de mezclilla o en los tenis. Sí. Entonces era para mí una lucha porque yo vivía en un pueblo y teníamos lo mismo y luchábamos por lo mismo. Pero bueno, la verdad es que mi papá tomó la decisión, venimos a México, él quería ver a su papá y a su mamá antes de que murieran, a mis abuelos, y ya, punto. ¿Viven tus papás? Mi papá murió a los 52 años. Muy joven. Muy joven, de temas de presión alta, corazón, temas de circulación. Mi mamá vivía en México, en la Ciudad de México, era muy feliz viviendo en la Ciudad de México, pero vino el terremoto del 2017, tiró su edificio y ella decidió irse con mi hermana a Israel. Ella tenía una pensión allá porque había vivido muchos años allá, y entonces la atención médica, y justamente vino la época de la pandemia, para la gente de la tercera edad, la gente grande en Israel es muy buena. La verdad es que... ¿Estás con ella diario, llamadas? Sí, hablamos. Yo he ido 3 veces desde que se fue. Ahora en enero fui con mi esposa. Mi hija Daphne, que está estudiando en la universidad en California, en Berkeley, me mandó un mensaje, está ahora allá en un viaje de la escuela. Sí, a pesar de la lejanía, tratamos de mantener cierta cercanía. ¿Cómo fuiste a dar al periodismo, David? Mira, Ricardo, a mí me gustaban los deportes, me apasionaban los deportes. Mi padre me inculcó la pasión por un equipo que se llama Beitar Jerusalén, un equipo de la capital, bueno, para nosotros es la capital, un equipo que luego me enteré que es siempre fue un equipo de extrema derecha, ligado mucho a los intereses políticos de un partido que se llama Likud, que es un partido realmente de derecha. Entiendo que mi padre venía escapando del comunismo cubano y se colocó lo más hacia la derecha posible, y ese equipo de fútbol nos identificaba. Luego me enteré tiempo después, que era un equipo que discriminaba sobre todo a los árabes, no permitía a los árabes. Tiene una barra muy, muy complicada, se llama La Familia, que grita cosas
que no son correctas, por supuesto que no estoy de acuerdo con ellas. Que no tiene nada que ver con el deporte. No tiene nada que ver con el deporte, de acuerdo, pero bueno, ese es el equipo que me inculcó mi papá. Ahora han cambiado un poco y se han abierto un poco más. Pero a mí siempre me gustó mucho el deporte. Mi papá, llegué a México, me llevaba mucho al Parque del Seguro Social a ver a los Tigres, era tigrista mi papá. Béisbol. Béisbol y Soccer. fútbol también. Mi papá era un gran aficionado del América. Porque te escuché en alguna época hablar mucho de box también, ¿le sabes? Sí, lo de box fue un accidente, un incidente. Trabajando yo en Excelsior, el que cubría la fuente de boxeo, lamentablemente se tomó unas copas de más y me mandaron a mí a cubrir boxeo y a partir de ahí me quedé. Pero no es un deporte que me guste. A mí yo no soporto ver a otro ser humano golpeando a otro ser humano. Y lo que se ve en boxeo, en la televisión se ve muy bien, más o menos. Cuando lo ves en primera o segunda fila, dices, Dios mío. O sea, ya no te quiero preguntar por el otro box, el nuevo. No, eso es una locura. Eso sí está, un codazo, te puede matar. Un de rodillazo, un codazo. De acuerdo. Ya no hablamos Pero de eso. a mí me interesaba mucho, Ricardo, ser deportista. Me fui una vez físicamente estaba un poquito mejor. Siempre fui un chico robusto. Eres muy alto, sí. Alto, pero fui a probar con el Atlante. Me acuerdo de decir, ahí tuvieron unos campos para poder elegir jugadores, tryouts, ¿no? Que le llaman de visores, y fue allá por Buenavista, por la estación de tren. Fui y al final me llama el entrenador y me dice, oiga, ¿usted qué edad tiene? Le dije, tengo 14 años. No me dije. Se me queda viendo así y me dice, no es cierto, le digo, sí tengo 14 años. Ya estabas desarrollado. Sí, a los 14 yo estaba muy chiquito. No, todavía. yo siempre estuve físicamente, sí. Siempre los demás estaban abajo mío, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo porque a veces me pensaban que tenía más edad de la que realmente tenía. Y le dije, yo quiero jugar al fútbol. Me dijo, yo creo que usted puede inclinarse por otro deporte. Yo le recomiendo el fútbol americano. Ahí terminó mi carrera, mi sueño de ser futbolista. Y luego fui a la Academia de Pastejé, que era la academia donde se desarrollaban los peloteros, los beisbolistas, muy famosa en aquella década de los 80, con Alejo Peralta, ya por la Pasando carretera. Toluca, claro, yendo hacia... Sí, correcto, por supuesto. antes del rancho de la familia Peralta, rumbo a Tlacomulco. Y ahí estuve, yo jugué mucho béisbol, jugaba primera base y catcher. Y bueno, todo iba muy bien, yo la verdad traía el sueño de ser un deportista profesional. Empezó el entrenamiento, la práctica, y cuando termina me llama el coach, oiga, ¿y su edad? Digo, no, es lo mismo, ¿no? Maravilloso. Dije yo, bueno, físicamente me está diciendo, mire, yo le veo muchas cualidades, me dice, pero ¿no estaría usted interesado mejor en otra academia que tenemos allá enfrente? Ya con eso. Dije yo, ¿qué academia traen enfrente, Dios mío? La de umpires. O sea, me están ofreciendo ser umpire. Sí. Claro, con usted nadie se va a meter, me decía, en las broncas. Entonces, Ricardo, ni futbolista ni beisbolista. Al periodismo. Sí, desde chico me apasionó el deporte. Yo veía mucho te digo, mi padre era un fanático, aficionado del fútbol del América, aficionado del América. Íbamos por lo menos cada 15 días al Estadio Azteca. Mi padre decía siempre, podía tener en América cualquier tipo de joya al frente, medio campo hacia el frente, pero mi padre era un tipo que iba a ver a un solo futbolista, Alfredo Tena. Tena era y me decía, concéntrate en Tena. Y le decía yo, pero papá, los goles están adelante, la emoción está acá, concéntrate en Tena. Tena es el jugador maravilloso, es el capitán, es el líder, es el elegante. Y bueno, así fue desarrollándose mi vida hasta que me convertí en periodista. La verdad es que no tuve ningún tipo de... ¿Estudiaste para periodismo? Empecé a estudiar en la UNAM, en comunicación, pero te voy a ser sincero, a partir ya yo trabajaba en Excelsior. Empecé trabajando en la afición. El Che Ventura me dio la oportunidad. Sí, lo escuché. Luego me fui al Heraldo de México y de ahí fui a Excelsior. Y en Excelsior ya los horarios eran terribles para mí. Entraba 3, 4 de la tarde y salía 4, 5 de la mañana. Y al final me costó mucho trabajo.
terminé aprendiendo más en la redacción, con los compañeros. La práctica. En la práctica. Y bueno, ahí me mantuve en Excelsior hasta que realmente hubo una razón de mucho peso, Ricardo, para irme del... Yo era muy feliz en el periodismo, el periodismo escrito. Yo nací para ser periodista escrito, yo no soy un tipo de televisión, nunca lo fui. Y realmente me iba muy bien en Excelsior. Había cubierto con ellos los Juegos Olímpicos de 88. Me acuerdo que mandaba yo cualquier cantidad de información, de páginas, escribía y escribía y escribía. Y llenaba 2 páginas completas y la verdad era mi medio, el periódico, escribir. Pero empezaron unos temas muy lamentables de corrupción. Eran temas muy graves donde me utilizaban a mí, yo siempre tuve un periodismo crítico, me utilizaban a mí para decir un día, Ricardo Peláez es tal cosa, así con muchos atletas y personajes del deporte. Y muy bien, me felicitaban, oye, qué buen reportaje has traído de Ricardo Peláez, muy buena crítica, muy profundo, perfecto. Al día siguiente, ellos hablaban con Ricardo Peláez y le decían, oye Ricardo, ahora vamos a hablar bien de ti. Entonces tienes que pagar una mensualidad al mes. O sea, era una extorsión. Cuando yo la verdad no tenía ningún problema en el sentido del dinero, ganaba yo hacía las guardias de todos los compañeros porque yo esperaba hasta el último resultado de béisbol, que eran 2, 3 de la mañana, y los compañeros me decían, David, échate tú la guardia era a las 4 de la mañana, sobre la hoja de linotipos, pasar un poco de tinta, eran otros tiempos, poner un papel húmedo, sacar y revisar ortografía, revisar que todas las cabezas estuvieran bien. ¿Para la publicación? Para la publicación. Entonces,